Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Flores y les doy la bienvenida a esta clase básica sobre finanzas. Hoy estudiaremos el mercado financiero y los reguladores a través de una serie de ejercicios que dicen de la siguiente manera. La pregunta indica lo siguiente. La empresa McTraining, especialistas en equipos Apple, se ha contactado con usted para solicitarle una asesoría en el área financiera. Esta empresa es una pyme y tiene muy pocos trabajadores, realizando servicios especialmente en el área minera en Chile. Además, el gerente general, muy emocionado, le cuenta que otra consultora se comunicó con él ofreciéndole gestionar inversiones con rentabilidades mensuales de 15% a 35%. Una maravilla. Le envían a usted los estados financieros de los años 2019 y 2020. Entonces, en la tabla que se puede ver en la pantalla, observamos el estado de situación financiera de McTraining S.p.A. Por ejemplo, en los activos para el periodo 2019 tenemos caja y banco por 13.500.000 pesos, cuentas por cobrar por 42 millones, inventarios por 70 millones, otros activos corrientes por 5 millones. Y aquí obviamente debemos calcular el total de activos corrientes para ambos años. Respecto a propiedad, planta y equipo, tenemos básicamente 510 millones para el año 2019. En depreciación acumulada tenemos 70 millones. Y también debemos calcular el total de activos no corrientes. En términos de pasivos y patrimonio, tenemos cuentas por pagar por 150 millones, préstamos bancarios por 130 millones. El total de pasivos corrientes tendremos que calcularlo para ambos años. Tenemos el total de pasivos no corrientes por 50 millones y el patrimonio por 240 millones 500 mil. Entonces, básicamente, lo que vamos a responder son las siguientes preguntas. Primero, ¿qué comportamiento tienen los estados financieros de la empresa? Piense en sus objetivos, estructuras patrimoniales, estructuras de inversión e indicadores claves. Segundo, clasifique y presente masas patrimoniales de la organización para ambos periodos según IFRS. Y tercero, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento adecuadas para esta empresa, considerando plazos, montos y tipo de costos asociados? Por último, cuarto, ¿qué ente o entes reguladores deben supervisar la inversión de la cual habla el gerente general en base a sus características, contextos de la organización y su problemática? Obviamente aplicado a Chile en este caso. Entonces, para comenzar, lo voy a indicar a grandes rasgos. Primero, la tabla la debemos pasar a Excel para que sea de mejor comprensión. Aquí tenemos la tabla. Lo primero que vamos a hacer es calcular para la pregunta número uno este total de activos corrientes. En este caso, el total de activos corrientes sería la suma de todos los activos que se ven acá, o sea, caja y banco, más cuentas por cobrar, más inventarios, más otros activos corrientes. En este caso sería signo igual, lo vamos a hacer de manera manual para que entendamos la lógica del cómo se utiliza Excel para este caso. Luego el nombre de la función que es suma y selecciono los números a sumar. Entonces en este caso tenemos signo igual suma, abro paréntesis, B6, dos puntos, B9, cierro paréntesis. Alguien me podrá decir que quizás debimos haber utilizado el asistente de funciones y sí, se puede utilizar, pero preferimos hacerlo de manera manual para entender cómo funciona esta fórmula con la función suma. Ahora, ahí en paréntesis tenemos el rango de datos desde B6 hasta B9. Los dos puntitos significa hasta. Entonces, presiono Enter y ahí tenemos el total de activos corrientes. Desde el vértice inferior derecho de la celda puedo tirar hacia la derecha para que me salga también el resultado para el año 2020. Lo mismo vamos a hacer para el total de activos no corriente.
Pero en este caso, lo que vamos a hacer es básicamente restar propiedad, planta y equipo menos la depreciación acumulada que está en la posición B13. B13. Entonces restamos igual B12 menos B13. Y ahí tenemos entonces que el total de activos no corrientes equivale a 440 millones de pesos. Llevo hacia un costado. Muy bien, y por último vamos a tener que calcular el total de pasivos corrientes, que vendría siendo básicamente la suma de las cuentas por pagar más los préstamos bancarios. En este caso sería igual, puedo colocar el primer valor más el segundo en forma directa, o sea, signo igual B17 más B18. Y eso nos da un valor de 280 millones de pesos. Lo llevo hasta el lado. Alguien podría haberme dicho, pero ¿podía utilizar alguna función? Claro que sí. Como por ejemplo, lo voy a borrar esto y lo voy a aplicar de nuevo. Podría haber puesto signo igual el nombre de la función que es suma, abro paréntesis, selecciono los dos números, cierro paréntesis, y esto hubiera quedado como signo igual, suma, abro paréntesis, B17, dos puntos, B18, cierro paréntesis, presiono Enter y ahí lo tenemos. Entonces esto lo voy a tirar hacia un costado y ahí está desarrollado. Ahora, para que nos aseguremos, me gustaría hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, voy aquí a calcular la suma de los activos corrientes más los activos no corrientes. ¿Ya? Y por otra parte, me gustaría saber a cuánto equivalen los pasivos corrientes más los pasivos no corrientes más patrimonio. A ver cuánto me da todo eso. Primero, los activos corrientes más los activos no corrientes corresponden a lo siguiente. Coloco signo igual y en este caso me voy a ir a la posición B10 y ese B10 le voy a sumar el B14, o sea, total de activos corrientes más el total de activos no corrientes para el año 2019. Muy bien, y presiono Enter y me da finalmente un valor de 570 millones 500 mil. Lo mismo voy a hacer para el año 2020 y me debería dar una solución de 590 millones 300 mil. Ahora voy a sumar los pasivos corrientes más los pasivos no corrientes más el patrimonio. Y para eso vamos a tener los siguientes valores. Coloco signo igual. Me voy a ir a la posición B19, o sea, total de pasivos corrientes, más el total de pasivos no corrientes que se encuentra en B20, más el patrimonio que está en B21. Presiono Enter después de haber puesto signo igual B19 más B20 más 21. Presiono Enter y me da exactamente el mismo valor que la suma de activos corrientes más activos no corrientes y hago lo mismo para el año 2020. Por lo tanto está ok, los dos valores son similares. Ahora, cabe indicar que para este ejercicio no se tomó en cuenta la lógica de los valores puestos acá, sino que simplemente estamos haciendo ejercicios básicos respecto a lo que se nos pide. Entonces, en el primer caso, en la primera pregunta, ¿qué nos decía? Nos decía qué comportamiento tienen los estados financieros de la empresa. Piense en sus objetivos, estructuras patrimoniales, estructuras de inversión e indicadores claves. Acá, por ejemplo, para la pregunta número uno, me gustaría saber cuál ha sido la diferencia, quizá en términos porcentuales, de los activos corrientes. Por ejemplo, los activos corrientes, que son estos que estoy marcando con color amarillo, me doy cuenta que tienen una variación de 130.500 a 125.300 pesos, o sea, bajó. Si yo quisiera ver cuál es el porcentaje que bajó, o sea, 125.300 de un total de 130.500, podría ser lo siguiente. Podría simplemente colocar acá signo igual, coloco el número menor en este caso, o sea, el año 2020. Eso lo voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir
por el total, y el total son 130.500. O sea, dicho de otra manera, para calcular el porcentaje o qué porcentaje corresponde un número de otro, simplemente coloco este primer número por 100 dividido por el total. ¿Ya? Que esto también se puede calcular con una regla de 3. Presiono Enter y me va a dar entonces 96,01. Quiere decir que 125.300 corresponde al 96% de 130.500. Pero ese es el porcentaje al cual corresponde y no me indica hasta el momento cuál fue esa disminución en términos porcentuales. Por lo tanto, claramente, la disminución en términos porcentuales va a ser el valor 100 menos lo que me dio acá. Y la diferencia me va a dar 3, algo. Veamos cuánto es. Ahí está. O sea, tenemos una diferencia de 3,98%. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos decir que hubo una disminución de 3,98% aproximadamente. Así es. Dicho de otra manera, el total de activos corrientes disminuyó un 3,98% desde el año 2019 al año 2020. Como esta no es una clase de matemática, lo voy a dejar así nada más y no voy a profundizar más en cómo hacer esa diferencia del cálculo. Ahora, por ejemplo, vemos que hay una diferencia. Voy a quitarle el color amarillo a eso para llevar mi atención a otro punto. Aquí también podríamos hablar sobre los activos no corrientes. Y acá está. Me doy cuenta de que hay una diferencia positiva de 440.000 a 465.000. Eso cabe indicar que está, en este caso, medido en miles, así que habría que agregarle 3 ceros más. Pero permítanme indicar solamente los valores visibles que podemos ver en las celdas. Entonces podríamos de la misma manera decir que signo igual, coloco, antes de voy a colocar esto en color amarillo para llevar la atención ahí. Entonces vamos a decir que la diferencia porcentual entre ambos es la siguiente. Signo igual, coloco el valor del año 2020, lo multiplico por 100 y lo divido por el año 2019. Y eso me va a dar específicamente 105,68% aproximadamente. Pero claro, el valor inicial nosotros nos referimos a que equivale a un 100%. Por lo tanto, me doy cuenta que de 100 a 105% es aproximadamente un 5% de diferencia. Bastaría simplemente con restar, en este caso, G3 menos el 100%. G3 menos 100. Presiono Enter y me da 5,68. O sea que podríamos decir que hay un aumento de, o en, mejor dicho, 5,68%. ¿En qué sentido? Desde el año 2019 al año 2020 en términos del total de activos no corrientes. Muy bien, ahora vamos a ver los pasivos corrientes. Veamos cómo son los pasivos corrientes. Les voy a quitar el color a eso para llevar mi atención ahora a los pasivos corrientes, que ahí lo tenemos. Lo voy a colocar en color amarillo. De la misma manera, nos damos cuenta que hay una variación de 280.000 a 220.000. O sea, hay una variación negativa, hay una disminución. Entonces, vamos a calcular en términos porcentuales cuánto disminuyó. Para eso coloco signo igual, coloco el valor del año 2020, que en este caso está en la celda C19. Eso lo multiplico por 100 y lo divido por el total anterior, o sea, el valor del año 2019, o sea, B19 en este caso. Presiono Enter y me doy cuenta que hay 78,57%. O sea, en otras palabras, ha disminuido a un 78,57%. ¿Cuánto disminuyó? Yo sé que el total es el 100%. Por lo tanto, bastaría simplemente con decir igual 100 menos ese valor. 100 menos los 78 aproximadamente. Y eso me da 21,43% en términos aproximados.
Eso indica que vamos a decir que disminu- disminuyó en un 21,43%. Muy bien. Ahora los pasivos no corrientes. Voy a llevar mi atención a los pasivos no corrientes y veamos qué pasa con ellos. Veo que pasó de 50.000 a 25.000 en este caso. Quiere decir que hubo una disminución en un 50%. ¿Cómo se hace esto entonces? De nuevo, signo igual, coloco el valor del año 2020, pero antes de eso, pintémoslo para poder llevar la atención hasta allá. Ahora sí, pasivos no corrientes. Tenemos entonces el valor del año 2020. Eso lo multiplico por 100 y lo divido por el valor del año 2019. Presiono Enter. Eso quiere decir que hubo o bajó al 50%. ¿Eso qué quiere decir? Si bajó al 50%, también quiere decir que disminuyó en un 50%. Esto es como si mentalmente hiciéramos lo siguiente. Signo igual 100%, que era el valor del año 2019, y a eso le restamos ese 50% al cual llegó el año 2020. Presionamos Enter y obviamente nos va a indicar que disminuyó en un 50%. Entonces aquí colocamos disminuyó en un 50%. Muy bien. Y finalmente tenemos el patrimonio, que también lo vamos a pintar para poner la atención allá. Y en el caso del patrimonio, tenemos lo siguiente. En el caso del patrimonio, nos damos cuenta que hay un aumento de 240.500 a 345.300. ¿Eso qué quiere decir? Que nuevamente voy a colocar signo igual. El valor del año 2020, muy bien, eso lo multiplico por 100 y lo dividimos por el valor anterior del año 2019. Presiono Enter. Entonces esto me quedaría signo igual C21 por 100 dividido en B21. Presiono Enter y me da 143,57% aproximadamente. O sea que subió del 100% al 143,57%. Entonces, ya sabemos, nos damos cuenta de que subió en un 43,57 o 58%. Esto fácilmente podríamos decir que es ese valor, el que está en G6, menos el 100%. Y eso me va a dar 43, aproximándolo 58%. Entonces colocamos acá, aumentó en un 43,58% aproximadamente. Facilísimo. Dicho de otra manera, para saber en cuánto aumenta o disminuye, hay que tomar el valor del último año, que en este caso es el año 2020, lo multiplico por 100 y lo divido por el mismo valor, pero del año 2019. Y obviamente después calculo la diferencia respecto al 100%. ¿Ya? Veámoslo de nuevo. Fíjense, activos corrientes, multipliqué entonces el valor de los activos corrientes del año 2020 por 100 y lo dividí entonces por el activo corriente del año 2019. De hecho, aquí lo podemos ver en la barra de fórmulas. Me salió 96% aproximadamente y luego eso lo comparé con el 100% y me di cuenta que la diferencia era de aproximadamente 3,98%. Es facilísimo. Entonces, ahí tenemos algunos indicadores para la pregunta número uno. La pregunta número 2, ¿qué es lo que nos dice? Dice, clasifique y presente masas patrimoniales de la organización para ambos periodos. A grandes rasgos, o algunas luces que podría dar acá, son las siguientes, como por ejemplo, podríamos aquí ordenar algunos valores. En este caso, total de activos corrientes, podríamos anotar. Por acá, el total de activos no corrientes. Muy bien.
Acá podríamos anotar el total de ellos para que aseguremos que esté bien hecho todo esto. Luego lo mismo con los pasivos corrientes, con los pasivos no corrientes, luego con el patrimonio y finalmente un total para que aseguremos que está todo bien escrito. Lo vamos a colocar en términos de números y en términos porcentuales. En este caso, el total de activos corrientes para el año 2019, después lo vamos a hacer para el año 2020. Para el año 2019, el total de activos corrientes está acá, 130.500. A eso hay que agregarle 3 ceros más porque está medido en miles, o sea, 130.500.000. Pero permítanme, por favor, colocar simplemente el valor que se ve ahí en la celda, que en este caso sería la posición B10. Entonces acá voy a colocar signo igual B10, o sea, estoy posicionado en la celda F16 y me pregunta por el total de activos corrientes y el total de activos corrientes está en la posición B10 y voy a ir a llamar a esa posición. Signo igual B10, presiono Enter y ahí está, 130.500. Hago lo mismo para el total de activos no corrientes, o sea, signo igual o total de activos no corrientes, ahí está, 440.000 en la posición B14. Muy bien, y ahí tenemos 440.000. Si sumo los dos, para eso me puedo ir al menú inicio y luego a la autosuma, presiono Enter y ahí tenemos el valor final, 570.500. Hacemos exactamente lo mismo para pasivo corriente, o sea, el pasivo corriente para el año 2019 está por acá, ahí está, en la celda B19. Presiono Enter y es de 280.000, sin considerar esos tres ceros que se colocan al final. Luego, pasivos no corrientes, coloco signo igual, pasivos no corrientes y hago clic en B20, ahí está, y equivale a 50.000. Muy bien. Ahora, patrimonio, signo igual, y el patrimonio está en la posición B21. Signo igual B21, presiono Enter y es igual a 240.500. Y finalmente, el total de la suma de esos tres valores, o sea, 280.000 más 50.000 más 240.500. Para eso me voy al menú inicio y luego, muy bien, la suma automática de todo eso. Presiono Enter y me da exactamente ese mismo valor, que equivale a 570.500. Muy bien, le voy a quitar el color a eso que se ve ahí sin relleno, muy bien, queda el valor del patrimonio. Ahora veámoslos en términos porcentuales. ¿Cómo se hace eso? Para eso voy a colocar signo igual, voy a colocar el valor que se observa acá, que sería el F16, lo multiplico por 100 y lo voy a dividir por el total, que en este caso el total sería 570.500. Claro, porque estoy calculando el valor porcentual del total de activos respecto al total que se ve aquí en la posición F18. Presiono Enter y eso quiere decir, voy a volver a colocar acá, voy a corregir este valor que se ve por acá, permítanme borrarlo primero y voy a cambiar el formato. Lo voy a poner directamente como número, ¿ya? Muy bien, entonces ahora en términos porcentuales, de nuevo, coloco F16 por 100 dividido en F18. ¿Se acuerdan lo que les comenté hace unos minutos atrás? Que para calcular cuánto porcentaje es un número de otro, colocamos el primer número por 100 y lo dividimos por el total. Y eso, presionamos Enter, corresponde al 23%. ¿Ya? Ahí tenemos el valor porcentual. Muy bien. Ahora hacemos exactamente lo mismo para el siguiente. Eso está medido en porcentaje, que no se nos vaya a olvidar. ¿Ya? Muy bien. Ahora hacemos exactamente lo mismo para el total de activos no corrientes. O sea, coloco el valor del total de activos no corrientes para el año 2019. Eso lo multiplico por 100 y lo divido por el total, que en este caso está en la celda F18.
o sea, lo dividimos por 570.500. Por lo tanto, estoy posicionado en la celda G17 y coloco signo igual F17 por 100 dividido en F18. Presiono Enter. Muy bien, y ahí tenemos 77%. Obviamente la suma de los dos me tiene que dar ese 100%. Voy a presionar ahí autosuma. Muy bien. Y equivale al 100%. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a calcular el pasivo corriente, que es igual a 280.000 respecto al 100% o respecto a un total que equivale a 570.500. O sea, ponemos signo igual, colocamos el pasivo corriente para el año 2019, lo multiplico por 100 y lo divido por el total que equivale a 570.500. Presiono Enter, ¡pa! Ahí está, 49%. Muy bien, ahora hago exactamente lo mismo para el pasivo no corriente. O sea, signo igual, coloco el valor del pasivo no corriente, equivalente a 50.000. Lo multiplico por 100 y lo divido por el total que es 570.500. O sea, eso queda como signo igual F21 por 100 dividido en F23. Presiono Enter y equivale al 9%. Y hacemos exactamente lo mismo para el patrimonio. Signo igual, coloco el valor del patrimonio para el año 2019, o sea, F22. Eso lo multiplico por 100 y lo divido por el total, que equivale a 570.500, o sea, signo igual F22 por 100 dividido en F23. Presiono Enter y da 42. O sea que 49 más 9 más 42, eso debería equivaler al 100%, a todo. Presiono autosuma, muy bien, y ahí está, el 100%. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo por la siguiente razón. Por la única razón que yo quiero ver en este caso, que coincidan los valores que voy a colocar acá. Por ejemplo, para el año 2019, vamos a ensanchar un poquitito esto, ya, muy bien. Para el año 2019, a la izquierda voy a colocar básicamente el activo corriente y el activo no corriente. Y a la derecha voy a poner pasivo, pasivo no corriente y patrimonio. En este caso me doy cuenta de que va a estar equilibrada esta ecuación. Entonces, activo corriente es igual a, tan, tarán, ¿a cuánto equivale el activo corriente? Equivale al 23%. 23% el activo corriente. Muy bien. Acá el activo no corriente, equivale al 77%. Y mirado así desde este punto de vista, nos damos cuenta de que la suma de todo eso, activo corriente más activo no corriente, equivale al 100%. Ahora a la derecha voy a poner pasivos y para eso vamos a cambiar el color del texto a un color azul. Por ejemplo, pasivos corrientes equivalen al 49%. Muy bien. También tenemos por acá al pasivo no corriente que va a equivaler al 9%. Muy bien. Y finalmente, patrimonio. Y el patrimonio va a equivaler, según esto, al 42%. Eso lo vamos a pintar de color azul también. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Nos estamos dando cuenta de que hay un equilibrio entre la suma de activos corriente más activos no corriente, que equivalen al 100%, y el pasivo corriente más el pasivo no corriente más el patrimonio, que también equivale al 100%. Y eso mismo vamos a hacer para el año 2020. Entonces, de igual manera, vamos a colocar acá total de activos corrientes. Eso lo vamos a colocar ahí. Muy bien. Excelente. Entonces veamos, para el año 2020 y obviamente también vamos a colocar en términos porcentuales lo que se ve ahí. Muy bien, eso lo centramos, cosa que quede bien bonito. Ahora, veamos, total de activos corrientes para el año 2020.
total de activos corrientes para el año 2020. Ahí está. Coloco signo igual y la posición que es C10. Y eso equivale a 125.300. Lo mismo para total de activos no corrientes. Coloco signo igual y acá total de activos no corrientes en la posición C14, o sea 465.000. Por lo tanto, estando posicionado en J17, coloco ahí signo igual C14, presiono Enter y obviamente esto me va a dar una suma. Para eso voy al menú inicio y luego autosuma, presiono Enter y ahí me da el total que es 590.300. Hago exactamente lo mismo para pasivos corrientes, o sea, signo igual y el pasivo corriente para el año 2020 está ahí, 220.000. Presiono C19, signo igual C19, presiono Enter y ahí está, 220.000. Hago exactamente lo mismo para pasivos no corrientes, o sea, signo igual y el total de pasivos no corrientes está en la posición C20. Y ahí lo colocamos, signo igual C20. Presiono Enter. Ahora patrimonio, signo igual, muy bien, y el patrimonio está en la posición C21, el patrimonio del año 2020. Signo igual C21, presiono Enter y ahí está. Voy a sumar estos tres valores, 220.000 más 25.000 más 345.300. Voy al menú Inicio y luego voy a la autosuma. Y ahí está, presiono Enter. Y también es de 590.300. Ahí lo vamos a pintar en color amarillo para que observemos que son los mismos valores. Ahora, en términos porcentuales, veamos cómo se hace eso. O sea, hay que ver qué porcentaje es 125.300 de 590.300. Y ya dijimos cómo se hace. Muy fácil. Voy a aumentar el tamaño de esto para que se vea bien. Entonces dijimos, tomo el primer valor, o sea 125.300, lo multiplico por 100 y lo divido por el total, que sería los 590.300. O sea, coloco signo igual, J16 por 100 dividido en el total que es J18. O sea, 125.300 por 100 dividido por 590.300. Siempre es el número por 100 dividido por el total. Presiono Enter y ahí lo tenemos, 21% aproximadamente. Hacemos exactamente lo mismo para el total ya de activos no corrientes. Signo igual, clic en el valor del total de activos no corrientes, o sea, 465.000. Lo multiplico por 100, lo multiplico por 100 y lo divido por el total que es 590.300 y que está en la posición J18. Por lo tanto, eso me queda signo igual J17 por 100 dividido en J18. Presiono Enter. ¡Pa! Ahí está. Ahora, la suma de ambos debería darme aproximadamente el 100%. Para eso me voy al menú Inicio y me voy a la autosuma para que me suma automáticamente ambos valores. Presiono Enter y me da 100%. Muy bien. Hacemos exactamente lo mismo para el pasivo corriente, pasivo no corriente. Muy bien, patrimonio y el total. O sea, signo igual, coloco ahora el valor que es 220.000 por 100 dividido por el total que es 590.300. ¿Les parece si ahora lo hago de manera automática hacia abajo? O sea, J20, yo quiero que después cuando baje me lo cambie, me lo actualice a J21, J22. Y siempre lo multiplique por 100, pero siempre lo divide por el mismo valor, o sea 590.300. Para eso voy a presionar la tecla F4. Presionando la tecla F4 aparecen los signos pesos antes de la J y antes del número 23. De esa manera, la celda J23 me la mantiene constante. Presiono Enter y ahí lo tenemos. Y simplemente bajo desde el extremo del vértice inferior derecho de esa primera celda. Lo bajo y ahí está. ¿Ya? Si se fijan,
Se actualizó este valor J20 a J21 por 100 y el J23 me lo mantiene constante. Veamos acá, claro, ahora dice J22 por 100 partido en J23 constante. Muy bien. Ahora vamos a calcular la suma de 37,27 más 4,24 más 58,5 aproximadamente. Y veamos, voy al menú inicio, luego autosuma y ahí está, presiono enter y me da 100. Por lo tanto está ok. Ahora, estos valores que están acá los voy a colocar en esta tablita, color rojo a la izquierda y color azul a la derecha, para que sea una ecuación asombrosa. Entonces, tenemos aquí los activos corrientes que equivalen al 21,23% aproximadamente. Y los activos no corrientes que equivalen a 78,77% aproximadamente. Me gusta trabajar con dos decimales. Ahora, lo mismo para los pasivos. Tenemos acá el pasivo corriente que equivale a 37,27 aproximadamente. Muy bien. Ahora, el pasivo no corriente que equivale aproximadamente a 4,24%. Y también debemos tener acá el patrimonio, y el patrimonio equivale a 58,50% aproximadamente. 58,50% aproximadamente. Entonces, si sumamos los valores en color rojo a la izquierda, nos va a dar 100%. Si sumamos los valores azules a la derecha, nos va a dar el 100%. Muy bien, y esto nos da luces entonces de cómo se desarrollan los ejercicios 1 y 2. Muy bien, la tercera pregunta, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica lo siguiente. Número 3, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento adecuadas para esta empresa, considerando plazos, montos y tipos de costos asociados? Entonces recordemos que en la clase o en una de las clases pasadas estuvimos estudiando las fuentes de financiamiento y se acuerdan que hay varios tipos de fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son ellas en términos generales? Podríamos decir que son, por ejemplo, las fuentes propias y las fuentes ajenas. Recordemos que las fuentes propias se subdividen en externas e internas y las fuentes ajenas se subdividen en financiamiento a corto plazo y el financiamiento a largo plazo. Ahora, a grandes rasgos, las fuentes propias externas son aquellas como por ejemplo el capital social, las subvenciones y las primas de emisión de acciones. De hecho, podríamos aprovechar de anotarlas y para ello vamos a utilizar aquí una tableta para poder escribir directamente donde necesitamos todo esto. Permítanme un segundo, estoy instalando acá la tableta para poder escribir en ella. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a abrir una aplicación que se llama OneNote. Muy bien. Ahí se está abriendo el OneNote. Para que recordemos a grandes rasgos. Como por ejemplo, voy a abrir acá. Ya, voy a agregar una nueva página. Ahí tenemos. Voy a poner acá recordatorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos a grandes rasgos? Tenemos lo siguiente. Habíamos dicho que cuando hablamos de tipo de financiamiento, lo vamos a escribir acá, tipos de financiamiento, tipos de financiamiento. Tenemos básicamente dos tipos, obviamente hay más de acuerdo al autor con el cual trabajemos. Tenemos básicamente las fuentes propias
Y tenemos también las fuentes ajenas. En las fuentes propias tenemos básicamente de dos tipos. Y en las fuentes ajenas también tenemos de dos tipos. En las fuentes propias, recordemos que existen las fuentes propias externas y las fuentes propias internas. También en las fuentes ajenas tenemos las de financiamiento a corto plazo, lo vamos a anotar acá, financiamiento a corto plazo. Y también tenemos las de financiamiento a largo plazo. Financiamiento a largo plazo. Muy bien. Ahora, algunos ejemplos de esta podrían ser las siguientes. Por ejemplo, entre las externas podríamos tener el capital social. Coloquémoslo por acá, capital social. ¿Qué más podemos tener? Podríamos tener también las subvenciones. Como nos falta espacio, voy a escribir hacia el lado. Y también podemos tener las primas de emisión de acciones. Y lo anotamos acá. Primas de emisión de acciones. Eso lo vamos a correr un poquitito de acciones. Muy bien, entonces ahí tenemos algunos ejemplos de lo que podría ser una fuente propia externa. Ahora, por ejemplo, una fuente propia interna podrían ser las reservas, también podrían ser las acumulaciones, y también tenemos los resultados. Muy bien. Ahora, en financiamiento a corto plazo tenemos una infinidad y me voy a correr más a la derecha para poder comentarles qué opciones de financiamiento a corto plazo, que recordemos que son fuentes ajenas de financiamiento a corto plazo. Entre ellas tenemos, por ejemplo, los créditos de proveedores, lo anotamos ahí, créditos de proveedores. También tenemos las líneas de crédito y las tarjetas de créditos. Anotémoslo por acá. Líneas de crédito y tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. También tenemos el factoring. Muy bien. Aparte del factoring tenemos los descuentos comerciales. Los descuentos comerciales. Aparte de los descuentos comerciales, podríamos mencionar el leasing operativo. Leasing operativo. Y por último, tenemos los créditos y los préstamos bancarios. Créditos y préstamos bancarios. Vamos a colocar acá. Préstamos bancarios. Excelente. Bueno tener esta posibilidad de escribir como si fuera una pizarra. Ahora, en términos de fuentes ajenas de financiamiento a largo plazo, podríamos mencionar las siguientes. Vamos a colocar aquí todo esto ordenado y perfumado. Podríamos colocar las siguientes. Por ejemplo, el leasing financiero. Leasing financiero. Muy bien.
También tenemos los bonos. Y otro buen ejemplo serían los créditos y los préstamos. Créditos y préstamos. Muy bien, créditos y préstamos. Entonces, ahí tenemos algunos tipos de financiamiento. En conclusión, tienen que evaluar, tienen que analizar qué es lo que podríamos hacer respecto a esta tercera pregunta, porque dice lo siguiente. Recordemos que era lo que nos preguntaba, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento adecuadas? Entonces, una opción podría ser, en este caso, vamos a ver acá los datos, en este caso podríamos decir que una fuente de financiamiento adecuada podría ser solicitar dinero al Estado. Recordemos que el Estado tiene varios proyectos a través del cual se puede acceder a ciertas ayudas por parte de él. Y quizás el endeudamiento no es una buena opción en términos de préstamos y demás. La cuarta pregunta, ¿qué es lo que nos dice? La pregunta número 4, ¿qué ente o entes reguladores deben supervisar la inversión de la cual habla el gerente general en base a sus características, contexto de la organización y su problemática? Entonces acá, por ejemplo, nos dice de que una consultora se comunicó con él y le dijo que le ofrecía gestionar inversiones con rentabilidades mensuales del 15 al 35%. Entonces, usualmente cuando uno ve esos valores tan altos es porque hay algo raro acá. Entonces no podríamos confiar plenamente. Entonces, considerando esas características de esa inversión, consideramos en Chile que deberíamos dirigirnos a la CMF. La CMF es la Comisión para el Mercado Financiero. Básicamente necesitamos asegurar el cumplimiento de las funciones y de las obligaciones de la entidad financiera. Claro, porque necesitamos que alguien estudie a esta consultora financiera respecto a por qué esa rentabilidad es tremendamente alta, es del 35% básicamente. Entonces nos damos cuenta que esta consultora en finanzas tiene valores que varían demasiado en comparación a lo que ofrece el mercado usualmente. Entonces eso suena a que podría ser algún fraude. Y eso lo tiene que estudiar la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Estas son las líneas, las luces que podríamos dar respecto a las cuatro preguntas. Respecto a este ejemplo, que no es real obviamente, de la empresa McTraining S.p.A., Sociedad por Acciones, una empresa chilena y especialista en equipos Apple. Muchas gracias.